Ella no tenía a dónde ir. Expulsada de su propia casa con 2 hijos pequeños aferrados a su falda gastada, sin un centavo en el bolsillo y el alma destrozada por una pérdida que todavía sangraba, Refugio creía que su vida había terminado allí, en ese pueblo olvidado de Chiapas donde el calor sofocante mataba más rápido que el hambre. Pero a veces el destino esconde sus respuestas en los lugares más temidos, y lo que ella encontró bajo el piso de tierra de esa choza maldita que nadie había tocado en 30 años, no era solo un secreto enterrado. Era una verdad tan peligrosa que había costado vidas, silenciado voces y corrompido almas. Una verdad que podía salvar a su pueblo o condenarlo para siempre. ¿Puedes imaginar lo que es quedarte sin nada cuando el mundo te ha arrebatado todo? ¿Puedes imaginar el terror de ser madre de 2 niños hambrientos sin un techo sobre sus cabezas, caminando por un camino de tierra que quema los pies descalzos, sin esperanza y sin futuro? ¿Puedes imaginar la desesperación que te hace entrar a un lugar que todos evitan? Una choza donde dicen que la muerte habita solo porque es tu única opción entre la vida y morir de hambre bajo el sol implacable. Esto no es una leyenda para sus... Esto ocurrió de verdad en las tierras olvidadas de Chiapas en 1905. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te pondrá la piel de gallina hasta el último segundo. Y cuéntame aquí en los comentarios, si te ofrecieran una casa gratis pero todos te advirtieran que está maldita, ¿tendrías el valor de entrar o morirías en la calle antes de cruzar esa puerta? Quiero leer lo que tu corazón diría en ese momento de desesperación absoluta. Refugio Méndez tenía 28 años cuando su mundo se derrumbó como un yacal de barro bajo la tormenta. Era el año 1958 y la fiebre amarilla había llegado al pueblo de San Cristóbal de las Montañas como una plaga bíblica, matando a los hombres que trabajaban en las plantaciones de café bajo el sol brutal sin agua limpia ni descanso. Su esposo Esteban nunca regresó de la finca. Lo enterraron en una fosa común con otros 14 hombres, sin ceremonia, solo una cruz pintada en un palo que la lluvia borraría en semanas. El dueño de la finca, un alemán gordo llamado señor Werner, le entregó un sobre con 300 pesos como compensación. Era una burla sangrienta. 300 pesos que representaban 8 años de vida trabajando bajo el sol que derretía la piel, 8 años de cargar sacos de café que pesaban más que el alma. 300 pesos que no alcanzaban ni para un mes de tortillas y frijol. Refugio era viuda ahora, con 2 bocas que alimentar y ninguna forma de hacerlo. Lucía, la mayor, tenía 9 años y unos ojos oscuros que ya habían visto demasiado sufrimiento para su corta edad. El pequeño Tadeo, de apenas 5 años, todavía preguntaba cada noche cuándo volvería su papá del trabajo. Refugio no tenía corazón para decirle la verdad, que su padre había muerto ahogado en su propio vómito negro mientras la fiebre le quemaba por dentro, que había muerto solo en un barracón de madera con otros moribundos, que nadie había estado allí para cerrarle los ojos. Esteban había sido su luz en la oscuridad, un hombre callado pero de manos fuertes como raíces de ceiba, que siempre volvía de la finca con los hombros destrozados pero una sonrisa para cada hijo. Refugio recordaba su última mañana con una claridad que dolía, cómo él le había acariciado el rostro con sus manos callosas. «Cuida a mis niños, Refú», le había dicho. «Prométeme que saldrán adelante, pase lo que pase». Ella lo había prometido sin saber que esa promesa se convertiría en una guerra diaria contra el hambre, el desprecio y los hombres que veían su viudez como una debilidad que podían explotar. El dueño del jacal donde vivían, un mestizo que olía a aguardiente rancio y a tabaco barato,
Les dio 5 días para desalojar. Una viuda no puede pagar renta, dijo sin siquiera mirarla a los ojos, como si ella fuera menos que la tierra bajo sus botas. Refugio no tenía familia que la ayudara. Sus padres habían muerto años atrás en un deslizamiento de tierra que se llevó media ladera durante la temporada de lluvias, y sus hermanos habían migrado al norte buscando trabajo en las maquiladoras de la frontera y nunca escribieron, nunca mandaron dinero, nunca volvieron. Estaba completamente sola en un mundo que no tenía piedad para las mujeres sin hombres. Refugio intentó todo lo humanamente posible. Lavó ropa en el río hasta que sus manos sangraron y las uñas se le partieron. Vendió su rebozo de boda, el único objeto de valor que tenía. Mendigó en las puertas de las casas grandes, pero las señoras ricas la corrían con escobas y palabras que cortaban peor que cuchillos. Las viudas traen mala suerte, decían persignándose. Dios las castiga por algo. Durante 8 días, ella y sus 2 hijos durmieron bajo el alero de la iglesia, escondidos entre los sacos de maíz que el padre guardaba para los pobres. Pero la esposa del alcalde se quejó. No veía bien que esa gente ensuciara la casa de Dios. El padre Domingo, un hombre débil que temía más al alcalde que al Señor, les pidió que se fueran. «Lo siento, hija, pero las apariencias», murmuró sin terminar la frase, sin poder mirarla a los ojos. Refugio tomó a sus hijos de la mano y salió de la iglesia con la cabeza alta, aunque por dentro sentía que se desmoronaba piedra por piedra. Fue entonces cuando el hambre dejó de ser una molestia y se convirtió en un monstruo real que aullaba en sus estómagos. Los 300 pesos se habían ido en maíz que se acabó demasiado rápido, en una medicina inútil para Tadeo que tosía sangre por las noches. Ahora Refugio no tenía ni un centavo, literalmente. Y don Evaristo, el cacique del pueblo, con su sonrisa de serpiente y sus ojos de buitre, había empezado a buscarla. La encontró en el mercado, donde Refugio rebuscaba entre la basura algo que pudiera hervir para sus hijos. Don Evaristo se le acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos muertos. «Refugio, qué tristeza verte así», dijo, su voz falsa como moneda de plomo. «Una mujer joven y fuerte como tú no debería sufrir tanto. Yo puedo ayudarte. Tengo una casita limpia, comida para tus críos. Solo necesitas ser amable conmigo, visitarme por las noches. Es todo lo que pido». Refugio sintió que la bilis le subía por la garganta como ácido. Sabía exactamente qué significaba amable. Lo había visto hacer lo mismo con otras viudas del pueblo, mujeres desesperadas que terminaban siendo sus amantes secretas, escondidas en casitas donde nadie las viera, alimentadas como animales de corral a cambio de sus cuerpos, hasta que don Evaristo se cansaba y las echaba a la calle con un hijo bastardo en el vientre. «Busco trabajo honesto, señor», respondió Refugio, su voz temblando de asco y furia contenida. «Solo trabajo honesto para mantener a mis hijos». Don Evaristo se rió, un sonido seco como huesos quebrándose. «No hay trabajo honesto para viudas sin protección, Refugio. Solo hay 2 opciones: aceptar mi ayuda generosa o morirse de hambre en la calle con tus críos mirándote con esos ojitos. Tú decides». Y se fue, dejándola temblando entre la basura del mercado, con el olor a verduras podridas pegado a su piel. Por 3 noches durmieron en el monte, escondidos entre los árboles como animales salvajes, cubiertos con hojas y el miedo. Refugio pasaba las noches en vela, vigilando cada sombra, cada sonido, aterrorizada de que un jaguar los atacara o que don Evaristo enviara a sus hombres a convencerla de aceptar su oferta. El hambre era un dolor físico,
un animal rabioso que mordía sus entrañas sin piedad. Tadeo había dejado de llorar. Eso era peor que cualquier llanto. Significaba que estaba demasiado débil para protestar. Fue en la mañana del cuarto día, cuando Refugio creía que verían morir a sus hijos antes del anochecer, que una anciana apareció entre los árboles. Era doña Petrona, una curandera que vivía en las afueras del pueblo, una mujer a quien todos respetaban y temían por igual porque sabía cosas que los vivos no deberían saber. «Te he estado buscando, niña», dijo doña Petrona con una voz rasposa como piedra rozando. «El viento me contó que necesitas refugio». Le ofreció a Refugio un trozo de panela y un jarro con agua fresca que los niños bebieron con desesperación animal. «Refugio», repitió Refugio con amargura. «No me queda ninguno, nana. Nadie nos quiere. Ni siquiera Dios nos mira». La anciana señaló con su bastón nudoso hacia una colina distante, donde entre los árboles se veía el techo hundido de una construcción. Allá arriba, la choza de los Villalobos, lleva abandonada desde la masacre del 28. Nadie ha entrado en 30 años. Un destello de esperanza, frágil como vidrio, se encendió en el pecho de Refugio. «¿Por qué está abandonada? No tiene dueño». Doña Petrona se persignó, un gesto rápido y casi imperceptible. «No tiene dueño en este mundo, niña. Dicen que le pertenece a los muertos, que quien entre verá cosas que no debe ver, que el suelo está manchado de sangre que nunca se secó». Le contó la historia que todas las madres usaban para asustar a sus hijos. La choza había pertenecido a la familia Villalobos, campesinos prósperos que habían encontrado algo en sus tierras. Nadie sabía qué exactamente. Durante la Guerra Cristera, los federales llegaron buscando armas escondidas de los rebeldes. Mataron a toda la familia en esa choza, el padre, la madre y 3 niños pequeños. Los cuerpos nunca fueron enterrados propiamente. Los dejaron pudriéndose 3 días como advertencia. Desde entonces, la gente del pueblo juraba oír llantos de niños en las noches de luna nueva, ver sombras moviéndose dentro de la choza vacía. «Nadie ha vivido allí desde entonces», concluyó doña Petrona. «Dicen que trae la sal negra que enferma a quien duerme allí, que los fantasmas de los niños Villalobos jalan los pies de quien se atreve a acostarse en ese piso maldito». Refugio tragó saliva. El miedo le puso la piel de gallina a pesar del calor sofocante. Pero luego miró a sus hijos, a Lucía con su rostro demacrado, a Tadeo que temblaba de fiebre. ¿Qué eran los fantasmas de niños muertos comparados con el espectro real del hambre? ¿Qué era un suelo manchado de sangre vieja comparado con ver morir a sus propios hijos? «Un techo es un techo», dijo Refugio, su voz endureciéndose con determinación. «Aunque esté habitado por todos los demonios del infierno, mis hijos necesitan un lugar donde dormir que no sea la tierra húmeda». Doña Petrona asintió lentamente, una sonrisa triste cruzando su rostro arrugado. «Sabía que dirías eso, niña. Por eso vine a buscarte. Ten». Le entregó un saquito de tela con sal gruesa y hierbas secas. «Esparce esto en las esquinas de la choza antes de entrar. No te protegerá de los muertos, pero tal vez te proteja de los vivos, que son mucho más peligrosos». Esa misma tarde, con sus escasas pertenencias a cuestas y sus 2 hijos como única compañía, Refugio emprendió el camino hacia la colina de los Villalobos. La senda era apenas visible, un rastro devorado por la maleza y las plantas espinosas que se extendían como garras verdes a cada lado. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de colores violentos, de rojos que parecían sangre y naranjas que parecían fuego.
Lucía apretó la mano de su madre con fuerza. «Mamá, tengo miedo», susurró la niña, sus ojos fijos en la silueta oscura de la choza que crecía ante ellos como una boca abierta. Refugio se agachó y la miró a los ojos forzando una valentía que no sentía. «Yo también tengo miedo, mi amor, pero el miedo no nos va a matar. El hambre sí, así que vamos a entrar a esa casa, vamos a limpiarla, y vamos a hacerla nuestro hogar. ¿Me entiendes?». La niña asintió aunque las lágrimas corrían por sus mejillas sucias. Tadeo, demasiado débil para caminar, iba cargado en la espalda de Refugio, su cuerpecito ardiendo de fiebre contra ella. La choza era peor de lo que parecía desde lejos. Era una construcción de adobe y madera que se desmoronaba, con el techo de palma podrido dejando huecos por donde se veía el cielo. Las paredes estaban cubiertas de musgo verde y negro, y la puerta de madera colgaba torcida de un solo gozne oxidado, balanceándose con el viento como la lengua de un ahorcado. Refugio se detuvo frente a la entrada y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire alrededor de la choza era diferente, más frío, más pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar maldito. Podía sentir el peso de la tragedia, la violencia congelada en el aire. Empujó la puerta con el hombro. El chirrido que produjo fue un lamento largo y agudo que hizo que Lucía se escondiera detrás de ella. El interior estaba en penumbras. El olor a tierra húmeda, a moho y a algo más, algo dulce y podrido que Refugio no quería identificar. Era sofocante. El suelo era de tierra apisonada, cubierto por una gruesa capa de hojas secas, excrementos de murciélago y escombros caídos del techo. No había muebles, solo los restos de lo que alguna vez fue una mesa volcada en un rincón y pedazos de cerámica rota esparcidos por todas partes, como si alguien hubiera destrozado todo en un ataque de furia. Y en el centro de la habitación principal había una mancha oscura en la tierra, una mancha grande y irregular que incluso después de 30 años seguía siendo visible. Sangre seca. Refugio sintió que las rodillas le flaqueaban, pero no se permitió el lujo del miedo paralizante. «Lucía, quédate aquí con tu hermano», ordenó con voz firme. «Voy a revisar que no haya animales peligrosos». Exploró cada rincón de la choza con el corazón martilleándole en el pecho. Había 2 habitaciones pequeñas además del cuarto principal. Una de ellas tenía el techo completamente colapsado, inservible. La otra, apenas más grande que un armario, tenía un techo que parecía aguantar. No había ventanas, solo agujeros en las paredes por donde entraban corrientes de aire que traían el olor del monte. Era poco, era miserable, era aterrador, pero era un techo, era más de lo que tenían 5 minutos antes. «Vamos a quedarnos aquí», anunció Refugio regresando con sus hijos. Lucía la miraba con ojos enormes aterrorizados. Tadeo apenas tenía fuerzas para levantar la cabeza. Refugio trabajó hasta que cayó la noche absoluta. Barrió con una rama, sacó las hojas secas, los huesos de animales pequeños, los nidos de ratas. Arrastró todo fuera y lo quemó en una pira que olía a muerte y a tiempo detenido. Esparció la sal y las hierbas de doña Petrona en las esquinas, murmurando oraciones que su madre le había enseñado, sintiéndose ridícula y desesperada a partes iguales. Cuando finalmente logró encender un pequeño fuego en lo que quedaba de la chimenea de piedra, usando palos secos y hojas, las llamas arrojaron una luz temblorosa sobre las paredes manchadas. La mancha de sangre en el centro del cuarto parecía más oscura, más fresca bajo la luz del fuego, como si acabara de derramarse. Refugio extendió su único zarape sobre la tierra limpia en el cuarto pequeño,
acostó a sus hijos y se tumbó junto a ellos, abrazándolos contra su cuerpo para darles calor. Tadeo ardía de fiebre. Lucía temblaba de miedo, y ella, Refugio, se quedó despierta toda la noche, mirando las sombras que el fuego proyectaba en las paredes, escuchando cada sonido del monte. Y entonces, en algún momento de la madrugada lo oyó. Un sonido que le heló la sangre en las venas. No era el viento. No era un animal. Era el sonido de algo pesado arrastrándose bajo el suelo. Justo debajo de donde ella y sus hijos estaban acostados. Refugio se quedó completamente inmóvil, sin siquiera respirar. El sonido se detuvo. Luego volvió a empezar, más cerca esta vez, como si algo o alguien estuviera cavando desde abajo tratando de salir. Y entonces oyó la voz. Una voz de niño apagada, lejana, que venía de las entrañas de la tierra. «Ayúdanos, mamá, nos dejaron aquí abajo, ayuda». El terror que sintió Refugio en ese momento fue absoluto, primitivo, el tipo de miedo que convierte la sangre en hielo y paraliza cada músculo del cuerpo. Su primer instinto fue agarrar a sus hijos y huir, correr hacia la oscuridad del monte, hacia cualquier lugar que no fuera esa choza maldita. Pero entonces Tadeo gimió en su sueño febril, su cuerpecito ardiendo contra ella, y Refugio supo con una claridad brutal que no había escapatoria. Afuera era la muerte segura. El hambre, el frío, los animales salvajes, don Evaristo. Aquí dentro al menos había un techo, había un fuego, había una oportunidad. «No hay fantasmas», se dijo a sí misma en un susurro tembloroso tratando de convencerse. «Son solo ratas, ratas grandes cavando madrigueras bajo la casa. Nada más». Pero su corazón sabía la verdad. Lo que había oído no era un animal, era una voz humana. Una voz de niño pidiendo ayuda desde debajo de la tierra. Refugio no durmió esa noche. Se quedó despierta hasta que los primeros rayos del amanecer se filtraron por los agujeros del techo, iluminando el interior de la choza con una luz gris y fantasmal. Cuando el sol finalmente salió por completo, se levantó con el cuerpo adolorido y la mente exhausta. Lucía despertó poco después, sus ojos buscando inmediatamente a su madre para asegurarse de que seguía allí. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal porque esta historia apenas está comenzando y el final te dejará sin palabras. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú en su lugar? «¿Oíste algo anoche, mamá?», preguntó la niña con una voz pequeña, asustada. Refugio mintió con una facilidad que la sorprendió. «Solo el viento, mi amor, solo el viento jugando entre los árboles. Nada de qué preocuparse». Pero mientras decía esas palabras, su mirada se desvió hacia el centro del cuarto principal, hacia la mancha oscura en la tierra. A la luz del día se veía aún peor, más grande, más profunda, como si la sangre hubiera empapado tanto la tierra que 30 años no habían sido suficientes para borrarla. Tadeo seguía con fiebre. Refugio no tenía medicinas, no tenía dinero para comprarlas. Lo único que podía hacer era darle agua fresca del arroyo cercano y rezar para que su cuerpecito luchara contra lo que fuera que lo estaba consumiendo. Dejó a Lucía cuidando a su hermano y salió de la choza en busca de comida. El monte alrededor estaba vivo con el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. Refugio encontró algunas frutas silvestres, unos chayotes que crecían salvajes, y logró atrapar 2 lagartijas que asó sobre las brasas. No era mucho, pero era más de lo que habían comido en día. Sus hijos devoraron la comida con una gratitud que le partió el corazón. Durante los siguientes 3 días, establecieron una rutina de supervivencia.
Refugio salía cada mañana a buscar comida y agua, dejando a Lucía a cargo de todo. Poco a poco, la choza empezaba a sentirse menos como una tumba y más como un refugio. Pero las noches seguían siendo una tortura. Cada noche, sin falta, Refugio oía los sonidos. El arrastrar bajo el suelo, las voces apagadas. A veces eran susurros incomprensibles, otras veces eran llantos de niños. Y una noche, la cuarta noche en la choza, oyó algo que la hizo sentarse de golpe con el corazón desbocado. Pasos lentos y pesados caminando en círculos alrededor de la choza. Pero cuando se asomó por uno de los agujeros en la pared, no había nadie afuera, solo la oscuridad y el canto de los grillos. Ya basta, se dijo Refugio en voz alta, harta del miedo que le estaba consumiendo. Si hay algo aquí, muéstrate. Si eres un fantasma, un demonio o lo que sea, ven y dímelo a la cara. Ya no tengo nada que perder. El silencio que siguió fue absoluto, pesado. Y entonces, desde el centro del cuarto principal, desde la mancha de sangre, vino una respuesta. No una voz, sino un crujido. El sonido de la tierra moviéndose, abriéndose. Refugio agarró un palo del fuego, una antorcha improvisada, y caminó hacia el cuarto principal con las piernas temblando. Lucía despertó y la llamó asustada, pero Refugio le ordenó que se quedara con Tadeo. La mancha de sangre en el centro del cuarto parecía más oscura, más húmeda, y mientras Refugio se acercaba, sosteniendo la antorcha con manos temblorosas, vio algo que no había visto antes. En el centro de la mancha la tierra estaba hundida, como si algo pesado la hubiera presionado desde abajo. Y había grietas, pequeñas grietas que irrayaban desde el centro como una telaraña. Refugio se arrodilló, su respiración agitada. Con el palo de la antorcha, empujó suavemente la tierra. Estaba suelta, muy suelta, como si alguien la hubiera cavado recientemente y luego la hubiera vuelto a cubrir sin compactar. No puede ser, murmuró. Nadie ha entrado aquí en 30 años. Pero la evidencia estaba frente a ella. Alguien o algo había estado cavando bajo esta choza. Y lo que fuera que estaban buscando o tratando de ocultar, estaba justo debajo de sus pies. Refugio no era una mujer valiente por naturaleza, pero la desesperación tiene una forma de convertir a la gente común en héroes o en locos, y a veces la línea entre ambos es invisible. Con sus propias manos empezó a cavar, apartando la tierra suelta. No tenía que cavar mucho. A menos de medio metro de profundidad, sus dedos tocaron algo frío y duro. Metal. El corazón le dio un vuelco. Con más urgencia ahora, cavó alrededor del objeto limpiando la tierra que lo cubría. Lo que emergió fue una caja de metal, del tamaño de una maleta pequeña, oxidada y cubierta de manchas oscuras que podrían haber sido sangre seca. Refugio la sacó del agujero con un esfuerzo tremendo. Era pesada, mucho más pesada de lo que esperaba. No tenía candado, solo un pestillo oxidado que se dio con un chirrido agudo cuando lo forzó. Abrió la tapa con manos temblorosas, y lo que vio adentro le cortó la respiración, le detuvo el corazón, le heló la sangre. No era oro, no eran joyas, era algo mucho más peligroso. Dinero, fajos y fajos de billetes viejos, algunos tan antiguos que los bordes se deshacían al tocarlos. Pero no era solo el dinero lo que la horrorizó. Debajo de los billetes había papeles, documentos oficiales con sellos del gobierno, fotografías y un diario de cuero gastado. Refugio agarró el diario con dedos temblorosos y lo abrió. La primera página estaba escrita con una caligrafía cuidadosa. Propiedad de Emiliano Villalobos. Si encuentras esto, que Dios tenga piedad de tu alma.
Las manos de Refugio temblaban tanto que apenas podía pasar las páginas. Empezó a leer, y con cada palabra que leía, la habitación parecía volverse más fría, más oscura, más opresiva. El diario contaba una historia que había sido enterrada junto con los cuerpos de la familia Villalobos. Emiliano Villalobos no había sido un simple campesino, había sido el tesorero secreto de los rebeldes cristeros de la región. Durante años, mientras la guerra civil destrozaba México, él había guardado el dinero de la causa, el dinero que usaban para comprar armas, pagar informantes, sobornar oficiales. Miles de pesos que pasaban por sus manos y que él escondía aquí en su humilde choza, donde nadie pensaría buscar. Pero alguien lo supo, alguien lo traicionó. El diario mencionaba un nombre una y otra vez: Evaristo Morales, el abuelo del actual don Evaristo, el cacique del pueblo. Refugio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Don Evaristo, el hombre que la había acosado, que le había ofrecido su protección a cambio de su cuerpo. Su familia estaba conectada con esta masacre. Si esta historia te está llegando al corazón, regálanos un like y activa la campanita para no perderte ninguna historia que conmueva tu alma. Queremos leerte en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión tan difícil como esta? Siguió leyendo con una mezcla de horror y fascinación. Emiliano escribía sobre cómo Evaristo Morales había llegado una noche con los federales, cómo habían torturado a su esposa frente a él para que revelara dónde estaba escondido el dinero, cómo habían matado a sus 3 hijos, uno por uno cuando él se negó a hablar, y cómo finalmente, cuando ya no le quedaban razones para seguir callado, les había mentido. Les había dicho que el dinero estaba enterrado en el monte en un lugar falso. Los federales lo habían matado de todas formas, a él y a lo que quedaba de su familia. Habían dejado los cuerpos pudriendo como advertencia, pero nunca encontraron el dinero, porque Emiliano lo había escondido bajo el piso de su propia casa, bajo la mancha de sangre de su familia. Sabía que nadie querría vivir allí después de la masacre. Sabía que la gente tendría miedo, que creerían que estaba maldito. Y tenía razón. Durante 30 años, el dinero había estado aquí esperando. Y los fantasmas que Refugio había oído no eran los espíritus de los Villalobos, eran los ecos de su propio miedo, amplificados por la culpa de este lugar, por la violencia que había empapado la tierra. Pero lo que hizo que el corazón de Refugio casi se detuviera fue lo que encontró al final del diario. Una última entrada escrita con letra temblorosa y manchada de sangre. Si alguien encuentra esto, que sepa la verdad. Evaristo Morales traicionó a la causa por dinero del gobierno. Él mató a mi familia. Él es el verdadero monstruo. Que este dinero sea su maldición. Que nunca encuentre, y que quien lo encuentre use este dinero para destruirlo. Refugio cerró el diario de golpe. Sus manos temblaban. Su mente era un torbellino. Tenía en sus manos no solo dinero, sino pruebas de un crimen que había sido enterrado durante 3 décadas. Pruebas que podrían destruir a don Evaristo, al hombre más poderoso del pueblo. Pero también eran pruebas que podían matarla. Si don Evaristo se enteraba de que ella había encontrado esto, no dudaría en hacerla desaparecer a ella y a sus hijos. La historia se repetiría. Más sangre derramada en esta choza maldita. Refugio estaba cerrando la caja cuando oyó un sonido que la hizo congelarse. Voces, voces de hombres, voces que venían del exterior subiendo por el sendero hacia la choza. Te digo que la vi subir aquí con los críos, decía una voz áspera. La viuda loca se metió a la choza de los Villalobos. ¿Y qué nos importa?, respondió otra voz. Déjala que se pudra ahí con los fantasmas. No, idiota,
Don Evaristo quiere saber si hay alguien viviendo aquí. Dice que tiene que asegurarse de que nadie esté fisgoneando donde no debe. El corazón de Refugio latía tan fuerte que temía que lo oyeran. Eran los hombres de don Evaristo. Venían a verificar quién había osado entrar a la choza maldita, y ella estaba allí, arrodillada sobre un agujero en el suelo, con una caja llena de dinero y de secretos mortales abierta frente a ella. No tenía tiempo para volver a enterrar la caja. No tenía tiempo para esconderla. Los pasos estaban cada vez más cerca. En segundos estarían en la puerta. Refugio tomó la decisión más desesperada de su vida. Cerró la caja, la empujó de vuelta al agujero y empezó a cubrirla frenéticamente con tierra, usando sus manos como palas. Alisó la superficie lo mejor que pudo y se puso de pie justo cuando las sombras de dos hombres aparecieron en la entrada de la choza. «Bueno, mira nada más», dijo el primero, un hombre alto con una cicatriz que le cruzaba la cara. «La viuda loca de verdad está aquí. ¿No te da miedo, mujer? Dicen que esta casa está maldita». Refugio se limpió las manos en su falda, tratando de controlar el temblor de su voz. «No creo en maldiciones. Solo necesitaba un lugar donde mis hijos pudieran dormir sin mojarse con la lluvia». El segundo hombre, más bajo y gordo, se rió. «Pues vas a tener que buscar otro lugar. Don Evaristo dice que esta choza es suya. Tiene los papeles. Y no quiere ocupas aquí». «Suya», repitió Refugio, sintiendo una rabia súbita reemplazar al miedo. Esta casa era de la familia Villalobos. Ellos murieron aquí. ¿Cómo puede ser suya? El de la cicatriz se acercó, su aliento apestando a alcohol barato. «Porque él dice que es suya. Y lo que don Evaristo dice es ley en este pueblo. Así que tienes hasta mañana al mediodía para largarte. Y si no lo haces, vendremos a sacarte a rastras». «¿Entendido?». Se fueron riendo, sus voces alejándose por el sendero. Refugio se quedó de pie en el centro de la choza, mirando el lugar donde acababa de enterrar la caja. Y entonces entendió la verdad con una claridad brutal. Don Evaristo no había venido a verificar nada. Había venido buscando algo, buscando lo que su abuelo nunca pudo encontrar: el dinero de los cristeros. Y ahora sabía que alguien estaba viviendo en la choza, alguien que podría encontrar lo que su familia había estado buscando durante 30 años. Refugio tenía menos de 24 horas para decidir qué hacer. Podía tomar el dinero y huir. ¿Pero a dónde? Don Evaristo tenía ojos en todos lados. Podía dejarlo enterrado y marcharse. Pero entonces la historia de los Villalobos quedaría enterrada para siempre. Y el hombre que los había traicionado seguiría siendo el cacique intocable del pueblo. O podía hacer algo que nadie esperaba. Algo peligroso, tal vez suicida. Pero algo que honraría la última voluntad de Emiliano Villalobos. Mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de rojo sangre, Refugio se arrodilló junto a la mancha oscura en el suelo y susurró una promesa al aire, a los fantasmas, a la memoria de una familia masacrada. «Voy a terminar lo que empezaste, Emiliano. Voy a hacer que pague, lo juro por la vida de mis hijos». Y en ese momento, en esa choza maldita construida sobre sangre y secretos, Refugio Méndez dejó de ser una viuda asustada. Se convirtió en algo mucho más peligroso. Se convirtió en una mujer sin nada que perder. La noche cayó sobre la choza como un manto de tinta negra, trayendo consigo el coro de grillos y el aullido lejano de los coyotes en el monte. Refugio no durmió. Se quedó sentada junto al fuego moribundo,
con el diario de Emiliano Villalobos en su regazo y la mente trabajando a toda velocidad. Sus hijos dormían acurrucados en el cuarto pequeño, ajenos a la tormenta que se gestaba en el corazón de su madre. El plan que estaba formando en su cabeza era una locura, pero la desesperación convierte a las personas comunes en estrategas brillantes o en mártires estúpidos. Y Refugio estaba dispuesta a hacer cualquiera de los dos, si eso significaba un futuro para sus hijos. Al amanecer, con los primeros rayos de sol apenas rompiendo la oscuridad, Refugio despertó a Lucía con suavidad. «Escúchame bien, mi amor», le dijo, su voz firme y tranquila. «Voy a salir un rato. Necesito que cuides a tu hermano. No abras la puerta a nadie. ¿Me entiendes? A nadie». Lucía, con sus 9 años ya demasiado maduros para su edad, asintió con seriedad. «¿Vas a volver, mamá?» «Siempre vuelvo», prometió Refugio, besando su frente. Pero mientras salía de la choza con el diario escondido bajo su rebozo, no estaba segura de poder cumplir esa promesa. Refugio no fue al pueblo. En su lugar, tomó el sendero que llevaba a la carretera principal, caminando durante 2 horas bajo el sol abrasador hasta llegar al pueblo vecino de Santa María. Era más grande que San Cristóbal, con una oficina de telégrafos y, lo más importante, una pequeña delegación de la policía rural. Entró a la delegación con el corazón martilleando en su pecho. El oficial de guardia, un hombre de mediana edad con bigote gris, la miró con una mezcla de curiosidad y desdén. «Sí, necesito hablar con alguien sobre un crimen», dijo Refugio, su voz más firme de lo que esperaba. «Un crimen que ocurrió hace 30 años, pero que nunca fue investigado». El oficial la estudió por un largo momento. Vio a una mujer pobre, descalza, con la ropa raída y el rostro marcado por el hambre. No era el tipo de persona que normalmente entraba allí con información valiosa. Pero algo en sus ojos, una determinación feroz, lo hizo dudar. «Sigue», dijo finalmente, indicándole una silla. Refugio sacó el diario de Emiliano Villalobos y lo puso sobre el escritorio. Esto lo escribió un hombre antes de morir, antes de que lo mataran junto con su familia durante la Guerra Cristera. Tiene nombres, tiene pruebas de traición, de asesinato, y el hombre que lo hizo sigue vivo. Sigue siendo el cacique de mi pueblo». El oficial abrió el diario con escepticismo. Pero mientras leía, su expresión cambió. Las cejas se le juntaron. El escepticismo se convirtió en interés, luego en alarma. Esto acusa a Evaristo Morales. Bueno, a su abuelo. El abuelo está muerto, dijo Refugio. Pero su nieto, don Evaristo, es el cacique de San Cristóbal de las Montañas. Y él sabe que hay algo escondido en la choza donde mataron a los Villalobos. Por eso me está echando, por eso está buscando. No es la primera vez que su familia mata por lo que está enterrado allí. El oficial cerró el diario lentamente. «Señora, entiende la gravedad de lo que está diciendo. Está acusando a uno de los hombres más poderosos de la región». «Lo entiendo perfectamente», respondió Refugio, mirándolo directo a los ojos. «Y por eso estoy aquí, porque si vuelvo a mi pueblo con esto, don Evaristo me matará a mí y a mis hijos, igual que su abuelo mató a los Villalobos. Necesito protección. Necesito que alguien con autoridad real investigue esto». El oficial se quedó en silencio por un momento largo, sopesando sus opciones. Finalmente se levantó. «Espere aquí». Desapareció en una oficina tras el Refugio. Esperó, cada minuto sintiéndose como una hora, temiendo que en cualquier momento llegaran los hombres de don Evaristo, que de alguna forma él se hubiera enterado de su traición.
Pero el oficial regresó 15 minutos después, acompañado por un hombre más joven uniformado. «Este es el teniente Vargas», dijo el oficial. «Él va a ir con usted a San Cristóbal. Va a inspeccionar la choza y va a tomar el diario como evidencia. Y va a tener una conversación con don Evaristo». Refugio sintió un alivio tan profundo que casi se derrumba. «Gracias, no me agradezca todavía», advirtió el oficial. «Si esto es verdad, va a desatar una tormenta en su pueblo. Y si es mentira», dejó la amenaza flotando en el aire. «No es mentira», dijo Refugio con absoluta convicción. «Cada palabra de ese diario es verdad, y yo puedo mostrarles dónde está enterrada la prueba». El viaje de regreso a San Cristóbal fue tenso. El teniente Vargas y 2 oficiales más la acompañaron en un jeep de la policía rural. Cuando llegaron al pueblo al mediodía causaron una conmoción inmediata. La gente salía de sus casas para ver qué estaba pasando. Los niños corrían detrás del vehículo, y las noticias corrieron como pólvora. La viuda loca había traído a la policía. Don Evaristo estaba en su tienda cuando llegó la noticia. Su rostro se puso rojo de furia. Salió a la calle justo cuando el jeep se detenía frente a la plaza principal. «¿Qué significa esto?», rugió, su voz llena de autoridad ofendida. «¿Quién se atreve a traer oficiales a mi pueblo sin mi permiso?». El teniente Vargas descendió del jeep con calma, su mano descansando casualmente en la pistola de su cinturón. «Don Evaristo Morales, supongo, teniente Vargas, policía rural. Necesito hacerle algunas preguntas sobre la propiedad de la choza de los Villalobos». «¿La choza?», repitió don Evaristo, sus ojos buscando y encontrando a Refugio en el asiento trasero del jeep. La furia en su mirada era palpable. «Esa propiedad es mía. Tengo los papeles». «Esos papeles necesitamos revisarlos», dijo el teniente. «Y también necesitamos hacer una inspección de la propiedad. Tenemos razones para creer que hay evidencia relacionada con crímenes de la guerra cristera». La multitud que se había reunido murmuró sorprendida. Don Evaristo palideció, pero se recuperó rápidamente. «Eso es ridículo. Esa casa lleva abandonada 30 años. No hay nada allí excepto escombros y fantasmas. Entonces no tendrá problema en que la inspeccionemos», replicó el teniente con una sonrisa fría. Don Evaristo no tenía salida. Negarse habría sido admitir que tenía algo que ocultar. «Hagan lo que quieran», gruñó. «Pero van a ver que están perdiendo el tiempo». La caravana subió por el sendero hacia la choza. El jeep de la policía, don Evaristo en su camioneta con 2 de sus hombres. Y detrás, curiosos del pueblo que no querían perderse el espectáculo. Cuando llegaron a la choza, Refugio corrió adentro para verificar que sus hijos estuvieran bien. Lucía y Tadeo estaban asustados por todo el ruido, pero ilesos. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Lucía con los ojos muy abiertos. «Algo bueno, mi amor», respondió Refugio abrazándola. «Algo que debió pasar hace mucho tiempo. Espera, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber de esta historia. Dale like si quieres más relatos como este, suscríbete para ser parte de esta comunidad y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber quién está del otro lado de la pantalla». El teniente Vargas entró en la choza, seguido por don Evaristo y sus hombres. Refugio señaló el centro del cuarto principal, la mancha oscura en el suelo. «Ahí», dijo simplemente, «ahí es donde mataron a Emiliano Villalobos y a su familia, y ahí es donde él escondió la verdad». Los oficiales comenzaron a cavar mientras don Evaristo observaba con una expresión que iba del desdén a la ansiedad creciente.
No tardaron mucho en encontrar la caja de metal. Cuando la sacaron y la abrieron frente a todos, el silencio fue absoluto. El dinero estaba ahí, los billetes viejos manchados de tiempo y de tierra. Pero más importante eran los documentos. El teniente Vargas los examinó cuidadosamente, su expresión volviéndose más y más grave. Había recibos firmados por Evaristo Morales padre, el abuelo del cacique actual. Había fotografías de él con oficiales federales. Había cartas donde se mencionaban pagos por información sobre la ubicación de rebeldes cristeros. Esto es evidencia de traición y colaboración con el enemigo durante la guerra civil, dijo el teniente en voz alta, para que todos los presentes pudieran oír. Evaristo Morales padre recibió dinero del gobierno federal a cambio de delatar a los cristeros de esta región, y según el diario de Emiliano Villalobos, también participó directamente en la masacre de la familia Villalobos, cuando se negaron a revelar dónde estaba escondido el dinero de la causa. Don Evaristo había perdido todo el color de su rostro. Eso fue mi abuelo. Yo no tengo nada que ver con lo que hizo hace 30 años. Pero sí tiene que ver con intentar apropiarse ilegalmente de esta propiedad, replicó el teniente. Los papeles que usted dice tener necesitan ser verificados, y mientras tanto esta propiedad y su contenido quedan bajo custodia del gobierno. Se volvió hacia Refugio. Señora Méndez, por haber recuperado y reportado esta evidencia histórica, el gobierno le otorgará una recompensa. Y mientras se resuelve legalmente a quién pertenece esta propiedad, usted y sus hijos tienen derecho a quedarse aquí. La multitud que se había reunido afuera de la choza estalló en murmullos. Algunos miraban a don Evaristo con desconfianza y desprecio. Otros miraban a Refugio con un nuevo respeto. La viuda loca, la mujer que había osado entrar a la casa maldita, acababa de revelar el secreto más oscuro del pueblo. Don Evaristo, sintiendo el cambio en el ambiente, el desprecio creciente de la gente que antes lo temía, no dijo nada más. Subió a su camioneta y se fue, pero todos sabían que su poder en el pueblo había terminado. La verdad, después de 30 años enterrada, finalmente había salido a la luz. Los días siguientes fueron un torbellino. Llegaron más oficiales de la capital, arqueólogos, historiadores. La choza de los Villalobos se convirtió en un sitio de interés histórico. Los restos de la familia fueron exhumados apropiadamente y enterrados con honor en el cementerio del pueblo. Se erigió una placa en su memoria contando la verdad de su sacrificio y su traición. El dinero encontrado en la caja fue entregado al gobierno federal, pero Refugio recibió una recompensa de 5,000 pesos, más dinero del que había visto en toda su vida. Con ese dinero compró medicinas para Tadeo, cuya fiebre finalmente cedió. Compró comida, ropa nueva para sus hijos. Y cuando los documentos legales finalmente se resolvieron, la choza de los Villalobos le fue otorgada oficialmente a ella, en reconocimiento por haber salvado un pedazo importante de la historia de México. Pero lo más importante fue lo que pasó con don Evaristo. Aunque él no había cometido los crímenes de su abuelo, la revelación destruyó su reputación y su poder. La gente dejó de temerle, dejó de obedecerle. Sus negocios empezaron a fallar cuando la gente prefirió comerciar con otros. Y un año después, derrotado y amargado, se fue del pueblo. Nadie lloró su partida. Refugio renovó la choza con sus propias manos y con la ayuda de los vecinos que ahora la veían no como una paria, sino como una heroína. Reparó el techo, reforzó las paredes, pintó el interior de blanco para borrar las sombras del pasado. La mancha de sangre en el suelo la cubrió con nuevas baldosas de cerámica, no para olvidar lo que había pasado allí,
sino para honrarlo. Y algo extraordinario sucedió. Las voces que Refugio había oído por las noches, los llantos de niños, los pasos arrastrándose, todos eso. Era como si los espíritus de la familia Villalobos, al ser finalmente vindicados, al ver que la verdad había sido revelada y su memoria honrada, pudieran por fin descansar en paz. La choza dejó de ser un lugar de miedo. Se convirtió en un hogar lleno de vida, de risas de niños, de esperanza. Lucía y Tadeo crecieron sanos y fuertes. Lucía se convirtió en maestra, dedicando su vida a educar a los niños del pueblo. Tadeo se hizo carpintero, construyendo casas para las familias que, como ellos, necesitaban un refugio. Y Refugio, la mujer que había llegado a esa choza desesperada y hambrienta, sin nada más que sus hijos y su determinación, vivió allí hasta el final de sus días. Se convirtió en una figura respetada del pueblo, la guardiana de la memoria, la mujer que tuvo el valor de desenterrar la verdad cuando todos preferían dejarla sepultada. Chiapas, México, 2025. Fue enterrada en el cementerio del pueblo, junto a la tumba de Esteban. En su lápida dice: Refugio Méndez, nieto, encontró su nombre en una casa maldita y le devolvió el alma. La choza donde vivió todavía existe. Ahora es un pequeño museo comunitario que cuenta la historia de la familia Villalobos, de la guerra cristera en la región y de la mujer valiente que se negó a dejar que el pasado permaneciera enterrado. Los niños del pueblo visitan el museo en excursiones escolares, aprendiendo sobre el coraje de una mujer común que hizo algo extraordinario. Doña Petrona, la anciana curandera que le había indicado el camino a la choza, le dijo una vez a Refugio años después de todo: yo sabía que eras especial. Niña, el destino no pone a la gente común en lugares malditos. Pone a héroes disfrazados de gente común. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho en el lugar de Refugio? Tenías una caja llena de dinero que nadie sabía que existía. Podías tomarlo y huir, empezar de nuevo en otro lugar. O podías arriesgarlo todo, incluida tu vida, para revelar una verdad de 30. ¿Qué habrías elegido? ¿La seguridad o la justicia? No hay respuesta correcta, solo la que tu corazón te dice. Me gustaría leer tu respuesta en los comentarios, porque en un mundo donde tantos eligen el silencio por miedo, donde las injusticias quedan enterradas porque es más fácil no escarbar, necesitamos recordar que la gente común puede cambiar la historia. Si esta historia tocó tu corazón, si crees que la verdad vale más que el oro y que el coraje vive en los lugares más inesperados, te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos historias de resistencia, de valor, de gente que se negó a rendirse aunque el precio fuera su propia vida. Comparte esta historia. Que la voz de Refugio llegue lejos, porque su mensaje es eterno. No importa qué tan pobre seas, qué tan sola estés, qué tan imposible parezca la batalla. Si tu causa es justa y tu corazón es valiente, puedes derribar imperios construidos sobre mentir. Refugio Méndez no era gigante. Era una viuda pobre con 2 hijos hambrientos. Pero cuando entró a esa choza que nadie quería, cuando cavó en ese suelo manchado de sangre, no encontró solo dinero o documentos viejos. Encontró su propósito, encontró su voz y encontró la fuerza para hacer lo correcto aunque le costara todo. La casa maldita no era el lugar donde morían los sueños, era el lugar donde nacían los héroes. Y a veces los mayores tesoros no son los que buscamos, son los que encontramos cuando tenemos el valor de entrar donde nadie más se atreve.